Eh, Creo que hasta yo me aburrí, ¿no? Bueno, Bueno, abro No, para micrófono. nada, Milo. No me he aburrido, ¿eh? claro, claro. Que si te aburriste vos, nosotros no. Bueno, buenísimo. Me parece que, a ver, hay algo en todo esto que estamos hablando. Nosotros no podemos hablar de todo el mundo y de todo el mundo de la arquitectura en unas charlas. Lo que estamos haciendo es disparar ideas. Y la idea básica de esta es lo que yo decía al principio, ¿no? En esa frase que encontré que me pareció buenísima, ¿no? Quien ha visto el presente, todo lo ha visto. Dicho de una manera bastante particular, pero me parece clarísimo, ¿no? Es decir, el presente contiene, alberga, soporta todo lo que sucedió siempre de alguna manera. Y para poder cambiar, para poder transformar, por ahí no hay que tirar todo, sino que ver cómo se soportan ciertas continuidades que vale la pena sostenerlas. Y el tema de la ciudad y la arquitectura, eso lo plantean permanentemente. Y en nuestra ciudad se da de una manera muy particular, porque está claro que perdió el rumbo. Como expansión urbana y como arquitectura perdió el rumbo. Podríamos discutir por qué, discontinuidades políticas, cambios de políticas oportunistas, no solo desde el punto de vista de la conducción administrativa del país, sino de aplicación de políticas a la arquitectura, cambios de reglamento, o sea, una especie de continuidad bastante trágica, digamos, que explica esa brutal diferencia en un siglo. Así como decíamos la otra vez que si la arquitectura egipcia duró 4.000 años, bueno, en La Plata queda demostrado que dura poquitísimo porque en los ciento y pico de años que tiene se transformó absolutamente. Y eso replica cada vez más. Yo creo que la pregunta para las conversaciones que vamos a tener la semana que viene es cómo funcionan los cambios de paradigma de la arquitectura. Que, o sea, dónde la arquitectura se empieza a observar a sí misma para ver cómo se produce. Y creo que por ese lado hay preguntas que son casi permanentes, pero que vale la pena preguntárselo. Hablen ahora o callen para siempre. Yo quería hacer dos preguntitas, porque no escuché bien. En la primera charla, Ricardo mencionó la crítica de Van der Rohe sobre los edificios de Chicago, que también en la segunda Emilio algo dijo, pero dijo que como que tenían una estructura, puede ser metálica y revestida y no escuché. De piedra. De piedra, de De piedra. vidrio, de lo que fuera. O sea, lo de Chicago era piedra directamente. Después Está. Mies lo va a transformar. Va, él no, se va transformando. Porque al final el palacio este de Paxton en exposición era parecido a lo que después va a ser Mies van der Rohe. Y eso era 1850. O sea, era estructura de hierro y vidrio, exactamente. Lo que aparece después Bien. como novedad es el edificio urbano, en altura, etcétera, pero que en el caso de Chicago, como en ese momento, hay una cosa que tiene muchísimo que ver, que es la aparición del ascensor. O sea, lo que explica la posibilidad del edificio de altura, y de esa manera es el ascensor. Para que haya ascensor tiene que haber electricidad, ¿está bien? Entonces hay una cadena que se explica en ese momento a partir de ese tipo de cuestiones. Bien, y por curiosidad, ¿en qué libro de Verne aparece la ciudad ideal esa? En los 500 millones de la Begul. Ujú. Bien, gracias.
A ver, yo Verne, me... Verne es un personaje, perdón, un segundo. Verne es Dale, un dale, dale. personaje típico de ese momento, justamente, porque es el tipo que a fines de siglo está planteando una diversidad de cosas que después suceden. O sea, eso explica la potencia de la imaginación, el impulso que se producía en ese momento, el impulso imaginativo. Desde ese punto de vista, el siglo XIX es un siglo sumamente importante. Perdón, te interrumpí, Sergio. No, no, no. Yo quería por ahí hacer un poco de memoria. Bueno, un poco se habló muy rápidamente sobre la vivienda. Quizás a lo mejor me estoy adelantando, pero había un tema que está ligado justamente digamos, a las nuevas tipologías en las ciudades y sobre todo la importancia del conventillo. No sé si eso va a venir después digamos, todo lo que implica el conventillo, ¿no? Justamente a través de la masa obrera, de justamente todo lo que genera a ver, la postura liberal de las casas, digamos, ¿no? Que eran afrancesadas y después de la epidemia, si no me equivoco, habló algo de Paraguay, Ricardo, con respecto a la fiebre amarilla y todo lo que generó en las ciudades posteriormente del conventillo, pero producto de un movimiento de la clase más poderosa en los barrios de Buenos Aires y el nacimiento del conventillo. Eso no sé si eso lo van a, si está en otro tema o está bueno incluirlo en la discusión. No, eso es una mezcla de, a ver, de higienismo con demanda social. Te explica, o sea, el, el conventillo en realidad es un recurso que hay que superar, no mantener. Y eso se produce, francamente, porque el conventillo uno pasaría al Benetervide, digamos, como un recurso eficiente, digno para resolver el problema de la vivienda. Bueno, Eh, qué bueno la asociación que hiciste porque me parece que, bueno, ese es un ejemplo, Beterbide, una mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? O de la clase obrera, porque en ese entonces justamente estaba orientado para ese sector, ¿no es así? sí, claro, llamémoslo asalariado, que me parece que Asalariado, es tal cual, bueno, suponete, es más amplio. Pero sí, es eso. O sea, el tipo tenía que poder vivir en la ciudad, hacía falta que viviera en la ciudad. ¿Está bien? ¿Por qué? Por la industria. En ese momento, ¿eh? Después aparecen otras cosas. Hacía falta que viviera en la ciudad. ¿De qué manera? Primero, como pudiera. Después se fueron favoreciendo a partir de presiones sociales ciertos favores. Pero el Estado tardó mucho tiempo en hacerse cargo de ese estado de cosas. Y para mí tuvieron mucho que ver los gobiernos municipales, la articulación de gobiernos municipales que tenían mucho más encima la presión de la gente demandando. Entonces eso empieza a producir acciones más eficientes, no solo desde el punto de vista de producirlo o financiarlo, sino de establecer condiciones reglamentarias para que la arquitectura de la vivienda fuera más digna y más higiénica de lo que se venía haciendo hasta ese momento. bien, bien, pero es interesante el fenómeno que genera justamente ese hacinamiento de la clase, o sea, de los nuevos migrantes en los conventillos, porque justamente todo lo que dejó el, digamos, las clases mejor acomodadas y dejaron justamente el centro y se convirtieron en conventillo como renta y verdad, pero lo que generó también es
una condición de sociabilidad entre distintas culturas, ¿no? Los inmigrantes generó una condición virtuosa, me refiero, ¿no? Una contradicción hay ahí como consecuencia de una, pero mejoró la otra cuestión que tiene que ver con ese espíritu de sociabilidad, ¿no? A eso me refiero, ¿no? De intercambio de culturas y demás, que eso también es parte de nuestro ser. Va, no sé si me fui un poco del tema, pero me pareció interesante discutirlo, ¿no? Sí, hay un Que no- tema Conoce. que obviamente que me toca muy de cerca, que es si uno no empieza a entender los distintos momentos, el rol del Estado. O sea, no es casual. A ver, hoy contábamos, el caso de Itervide, es el gobierno socialdemocracia y Irigoyen, que fueron los primeros planes, por ejemplo, el plan de casas baratas fue donde se insertó Itervide y otros más, de un accionar del Estado a intentar dar una solución a un problema que es la vivienda. El Estado liberal o neoliberal lo busca como negocio. Por eso hoy planteaba el tema de Inglaterra y termina un discurso, por no decirlo pintoresco, sobre los conventillos, cuando, como dice Mito, digamos, che, no está bien que vivan así. Obvio. Era un espacio donde convivían, por sobre todo los inmigrantes europeos, que ya venían en una estructura más sindicalizada. Entonces el tema de la organización y lo social era un tema que vino directamente de afuera. Pero si no entendemos la estructura de los gobiernos liberales, que si sacamos la socialdemocracia o el justicialismo, bueno, la mayoría del tiempo en la Argentina, ayer lo estaba escuchando a Felipe Piña, que un poco contaba cómo es el Estado liberal, donde la mayoría de los créditos que figuran en el Banco Nación, desde 1860 en adelante, son a la oligarquía terrateniente nacional y nunca fueron devueltos los créditos. Entonces hay un tema de explotación de las ciudades que hace complejo y poder intervenirla. Si no tenés un Estado más, no te digo fuerte, pero sí, como dice Milo, la preocupación de algunos intendentes, porque tienen el problema encima y no tienen recursos, es muy difícil poder hacer algo. Hay una cuestión simétrica que se superpone, ¿no? Es decir, lo del Estado también es negocio, pero no es todo negocio. En algún momento está forzado a dar soluciones a partir de problemas que son acuciantes, que no se pueden resolver. Pero lo que sí está claro es que también ya en ese momento la vivienda y la tierra urbana empiezan a ser una mercadería. Es algo que se compra y se vende. Es así. ¿Qué es lo que sucede en este Claro. momento? Uno para tener un departamento lo tiene que comprar. Este, eh, y el Estado, en algunos casos, en la urgencia, los toma, los resuelve de distinta manera y en otras se desentiende. Ni hablemos de este momento donde ya no es desentenderse, ¿no? Es ser cativo, diría un italiano. Pero a mí me parece que hay una cosa muy interesante a fines, desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, que es la inmigración. La inmigración es un dato importantísimo porque llega, por eso están los hoteles de inmigrantes, el puerto como llegada, digamos, la gente que se distribuye en el país, explica las colonias agrícolas en La Pampa, digamos. Hay un montón de cosas que se explican a fines de siglo y que tienen que ver con un crecimiento demográfico del país. O sea, yo no recuerdo bien qué gobierno era, Sarmiento fue uno de los tipos que lo hizo,
iban a propagandizar a la Argentina en Europa para conseguir que la gente se viniera a vivir acá, a la Argentina. Es decir, había toda una concepción con respecto a poblar el país. Y eso tuvo una especie de efecto, digamos, de irrupción en lo que era el espacio habitacional, urbano, etcétera, en ese momento, que fue impresionante. Y eso explica los conventillos, concretamente, Claro. ¿no? Va derecho a eso. Primero pasó a ser una vivienda de paso, después no sabía cómo salir y quedó. Todavía hay conventillos, ¿eh? Ojo, no desaparecieron de todo. Pero bueno, me Sí, parece. ¿Eh? En Buenos Aires sí, en Santiago de Chile, eh, eh, que visité hace poco, hay muchos de esos No, ejemplos. hay muchos lugares, Brasil tiene, México tiene. Brasil también, claro. La comunidad del Chavo era conventillo. Claro. Entonces, todavía de eso hay. Es como una resistencia del tema que no se puede terminar de definir. Igual es un problema, otra vez, de acceso a la vivienda. O Claro, sea, los europeos, ¿no? Las generaciones de 30 digamos, ahora, no pueden acceder ni a alquilar una vivienda en lugares céntricos. O sea, se tienen que ir a varios kilómetros para ver si pueden alquilar una vivienda, comprarla ni ahí directamente. Entonces, el tema de la vivienda, por eso me gustaba la frase de Engels, donde había que sacarla del sistema y dejar de ser un tema de intercambio mercantil la vivienda para ser una necesidad. Entonces, en esa política, entonces uno podría desarrollar mejores cosas. No está pasando, digamos, porque vamos a Argentina, el tema de vivienda que podemos ver ahora es la vivienda en country. Eso es lo único que pueden hacer vivienda. Es complejo eso. O sea, no hay programa de vivienda social. El último concurso de vivienda que hemos visto fue el de la Villa Olímpica, que se fue, ¿en qué año fue que se hizo? A los 10 años más o menos, 10, 15 años. Más o menos. Y la anterior había sido el Bajo Flores, ¿te acordás, Sergio? Digamos, Sí, fue fines la de última, los, sí, ese fue. fines de Del los FONAVI, 80. Entonces, el Fondo Nacional de la Vivienda. claro, entonces el problema de la vivienda nunca fue atacado en los últimos años. Sí, también genera un problema enorme. lo que A pasa es ver, que el Estado nunca se encargó en este país, de la vivienda como un tema integral. A ver, yo comparo con otros ejemplos que debe haber montones, pero por ejemplo en Holanda había una relación estrecha entre la construcción del territorio, la construcción de las ciudades y la forma en cómo se otorgaba vivienda, porque el Estado las construía, las alquilaba, está bien, la gente estaba protegida, pero el Estado recaudaba de eso. Había un sistema que lo estaba sosteniendo. Creo que en este momento hay algunos países que lo volvieron a replicar. Austria seguro. El problema habría que interiorizarse un poco más, o sea, hay que entender de que hay una razón de justicia social en el Estado que tiene que impulsar esa condición, ¿sí? Tiene que ser consciente de la necesidad y dispuesto a dar una respuesta política y económica a eso que tiene que ser. Ahora, después tenés que hacerlo a eso, ¿sí? ¿Está bien? Es un problema de territorio. ¿Por qué? Porque el territorio, por más que este país tenga mucho territorio, mucho terreno libre, no es infinito y cuesta caro construir territorialmente lejos. Es un problema urbano y es un problema de construcción de vivienda. O sea, tenés que sumar todo eso para que algo de todo esto se canalice. Pero bueno, tiene que haber una política que tiene que ser del Estado, no me cabe ninguna duda. El Estado tiene que poder ser el que impulse, aunque sea la intervención del capital privado, pero controlado a partir de controlado como demanda social, esa utilización del capital. en los 80 la experiencia de Barcelona, creo que Boigas era el director de obra pública,
fue interesante, donde empezaron a trabajar en zonas degradadas, darle valor y los terrenos que eran del municipio empezaron a ser vivienda y la daban en crédito hipotecario y ahí recuperaba dinero el Estado y lo volvía a aplicar. Esa experiencia, Partido Socialista, que fue en Barcelona, dio bastante resultado, porque es explicar esta cuestión de la convivencia en un sistema donde la propiedad privada y el negocio privado y el negocio del Estado pueden convivir mutuamente. Me parece que son experiencias interesantes, pero volvemos al debate del Estado. No, y a otra cosa, que digamos, eso era una manera de hacer las cosas, ¿sí? No la llamemos arquitectónica, digamos, es una manera de hacer las cosas. Vos tenías una tierra que decidía potenciarla de esa manera. El tema ese de Copenhague que estuvimos hablando, que yo lo voy a contar, en todo caso, si Gaspiazu me deja la semana que viene, me parece clave, digamos, de cómo una política, en el caso de Copenhague, desde el año 1947 se formula como plan y todavía se sigue construyendo. Entonces, hay un sentido integral de construcción del espacio. Territorio, ciudad, arquitectura. Ahora, acá eso no se pudo desarrollar nunca. ¿Por qué? Porque aún o la vivienda era un mercado, era una mercadería, un negocio, o era una dádiva política, ¿sí? La cuestión de tierra y vivienda, por ejemplo, ¿no? La consigna tierra y vivienda para mí es nefasta. ¿Por qué? Porque la tierra pasa a estar en cualquier lado, se transforma en negocio de quienes la tienen, ¿sí? Y lo único que hacen es construir territorios dispersos que después hay que andar persiguiéndolo con la provisión de servicios, etcétera, y sale más caro que construir dentro de la ciudad. Entonces, hay una cuestión integral de todo esto que no termina de resolverse. Me enojé. Sí, no, no, A mí me gusta. Si lo hacemos, si lo podríamos hacer en un que tengo acá al lado, sería fantástico. Bueno, no puedo. Le tiro por acá atrás, cosas y todo, ¿no? No levanta una. es muy interesante. Bueno, hay un momento en que Bien. ¿Ibas a hablar? No. No, hay un momento que los jugos gástricos, dice, termina la conversación. Bueno, La próxima va a ser dentro de 15 días. La idea es Gustavo Bastiastu, a cargo de constructivismo soviético o ruso. Esa va a ser una cuestión de debate. Y movimiento moderno, aplicado también a la ciudad de La Plata. Así que esa va a estar bastante interesante. Y el objetivo que de ahí después de 15 días más, hacemos el cierre con balances con la cuestión. Todo lo que se le ocurra, inclusive, como decía Guillermo, algún libro, algún artículo, nota que quieran enviar, lo suben o me lo mandan directamente a mí, yo lo subo al aula web, como para empezar a tener algún cierre entre todos. bueno, Y nosotros podemos aportar desde Mendoza justamente ejemplos para, de alguna manera, también esa presencia de La Plata, la impronta de La Plata, nosotros podemos aportar algo de Mendoza en lo que es la arquitectura, ¿no? tranquilamente, Y estaría bueno. Está bueno eso. sí, Sí. porque hay edificios, hay casos en que son muy paradigmáticos y no se reflejan en otros lugares, ¿no? Caso Playas Serranas y también toda una historia ahí que tiene ese edificio que es muy interesante para compartir. Y Tedeschi. Ujú. Chi, por supuesto, sí, 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 la impronta de él en la arquitectura mendocina es fundamental. Y podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, el tema del seminario es justamente La Plata como lugar de donde se adaptan estas arquitecturas a la historia, ¿no?
Y como un primer modelo, pero nos pareció interesante cuando ustedes empezaron a plantear lo de Mendoza como alternativa, porque es una metodología que se puede replicar a cualquier ciudad, porque Claro, es claro, la misma lógica de ocupación del territorio. Hay variaciones regionales, pero esa lógica nos parece interesante entenderla, ¿no? Sí, y los momentos de desarrollo de las cosas, ¿no? La Plata lo que tiene particular es esto, que se construye como ciudad nueva a partir de una hipótesis de organización sociopolítica, ¿no? El Estado republicano, el Estado constitucional moderno, explica mucho de lo que sucede como fundación de La Plata y de otras ciudades en ese momento también. Pero cada una tiene una esencia particular, qué sé yo. Mendoza tendrá lo suyo, me imagino. Entonces, eso claro, sería claro, bueno sí, sí, recatar, tal cual. seguro. Muy bien, nos vemos. Nos Dale, vemos. Buenas noches, vamos cerrando. buenas noches para todos. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Nos vemos a la próxima. Saludos, saludos a Piazzu, que fue profesor mío hace 36 años que no escuchaba hablar de él. Mira vos, ya lo vas a ver. Bueno, Me queda duda, ¿quién le toca rascar nubes? ¿Quién le toca? El rascar nubes. Se lo va a sacar. Se lo va a troquear. A ver cómo es esto. Venimos, Dejar de grabar, ¿no? sí, Nos vemos. Muy de tener grabación.